Magníficos buenos días desde Melon Bites. Día fantástico, de esos que parece que el invierno se acaba. Y segundo día que estoy estrenando estas zapatillas, unas Altra Team 5. Pero este vídeo no, tranquilos, no va sobre estas Altra. Os comentaré mis impresiones, mis debates internos con el tema de esta marca. Pero quiero ahondar más en el tema de las zapatillas y de las botas. Quiero ahondar en el tema del precio. ¿Por qué cuestan eso? ¿Quién se lleva el dinero? ¿Dónde se esfuma el dinero? Porque en el fondo luego al final investigando las marcas no se llevan tanto. Ya lo decía yo, día primaveral, me sobra el merino, me sobra todo. Llevo años refunfuñando por los precios del material, de las marcas, de las zapatillas, y lo malo que investigando me he metido en una zona gris donde entiendo algunas cosas y otras me parecen absurdas. Así que os las voy a contar. Vamos a empezar por las bases de todo. Sigo pensando que es absurdo que unas zapatillas tengan que costar 160, algunas valen 200, 250 y las botas ocurre lo mismo. Es una cuestión de que el sistema, en mi opinión, está mal inventado. Vamos a partir de una base. Vamos a imaginar que esta roca de aquí son un precio de venta de 100 euros. De esos 100 euros, la franja de arriba ya corresponde al IVA, que no lo va a oler ni la tienda, ni el fabricante, ni nadie. Se lo lleva nuestro socio amigo. Por abajo tenemos otro 20 o 25% que es el coste de la zapatilla, que lógicamente es la fábrica donde se hace la zapatilla. El coste real en origen. Hay que pagar el transporte, el seguro, muy importante. Nuestro socio amigo quiere otro 17% de ese coste. Un 17% de los 25 o 30 o lo que cueste en origen. Y luego nos queda un estrato en el medio del cual tiene que pagar la marca y la tienda que lo vende, sus empleados, sus almacenes, sus tiendas, sus gastos, sus diseños, y luego de lo que le quede viene otra vez nuestro socio amigo y dice esto para mí. Y al final de una zapatilla de 100 euros resulta que la marca gana 5 euros. Estas zapatillas, por ejemplo, tienen un coste, igual que la mayoría, en Asia, sea en Vietnam como estas, o en China, o en otros países, o en Tailandia, entre 20 y 30 euros sería el máximo. Luego al final os contaré qué ocurre con esas zapatillas que vemos en grandes almacenes en 20 euros. Mis conclusiones, mis impresiones sobre estas zapatillas de Altra. Obviamente antes de hacer clic, aunque fueran 80 euros, sabía que estaban un poco mejor construidas, son más rígidas, el upper es más fuerte, la mediasuela también, no es como las últimas Superior que tuve 2 pares y era una zapatilla horrible. Han añadido una suela de Vibram Mega Grip que espero sea más duradera también que las de Altra, y en general la construcción es mucho mejor. Me asombra también los cordones, aunque se desabrochen, donde tú los coloques, ahí se quedan, no se van. Y en general lo encuentro una zapatilla cómoda que se adapta bien al pie, siendo el ancho, el intermedio de Altra, no es ni el extra ancho ni el más fino, pero a mí me queda como un guante. Prueba de durabilidad, con el tiempo os contaré. Una cosa más que os había comentado. Esas zapatillas que veis por ahí, anunciadas a veces en grandes almacenes en 20 euros, haceros una idea, haciendo este proceso de quitarle el IVA, lo que gana la tienda, los aranceles, los costes. Esas zapatillas en origen tienen que haber costado 3 o 4 euros como mucho. Así que imaginaros
la castaña que os pueden dar por ese dinero. Y esto es lo malo, que al final tenemos que gastarnos muchísimo más para tener cosas decentes. Por eso, y ya para cerrar el vídeo, os recomiendo que no os importe nada, como a mí, el color de la zapatilla, la marca. Si es buena, pues no ser tan fiel a una marca, poder cambiar de marca. Si es de la temporada de hace 2 años, hace 3, mientras la podáis encontrar al 50% de precio, genial. Que ya es dinero, que el dinero no cae de los árboles. Que nos vemos en el próximo vídeo.